Legado, un podcast con Roberto Ibáñez. Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Legado, este podcast donde hablamos cosas súper chéveres y como siempre con invitados de lujo. Hoy voy a empezar por las damas, una invitada de lujo, nada más y nada menos que mi amiga Andrea Sotomayor, ex ministra de Deporte, para mí una de las ministras más exitosas del deporte en la historia de este país. No lo digo subjetivamente, lo digo porque las estadísticas así lo muestran. Y al otro lado tenemos al gurú, al geek, al nerd, al estadístico, al enfermo del alto rendimiento, mi amigo Eduardo González. Bienvenidos, chicos. Por favor, empecemos con el saludo de la dama, Eduardo, ¿no? La vez pasada me dijiste, oye, déjame saludar, ¿te acuerdas? Sí. Andrea, No, bienvenida. Gracias por esta invitación. Realmente para mí es un placer poder estar con estos dos personajes importantísimos del deporte, como estábamos hace ya 3, 4 años atrás, donde nos sentábamos a conversar de lo que tanto nos gusta, que es el deporte, y a tratar de solucionar ciertas cosas que veíamos desde esa óptica diferente y con la oportunidad de hacerlo. Así que te agradezco, Roberto, esta invitación. No, por favor. Y siempre un placer conversar con ustedes de deporte. Y qué mejor que hablar de esto. Eduardo. No, yo encantado de volver a retomar espacios que, como lo decía la economista Andrea, los tuvimos durante 4 años sentados, discutiendo, y poder estar con ustedes dos me alegra mucho. Y veo que Roberto hoy está con un atuendo de Beijing. Yo no sé si hizo dieta o la amplió. Señores, no sean sufridores. Todavía entro en mi chompa de Beijing 2028. Oye, tenemos tantas cosas. 2008. No, perdón. 2008. Dios mío, es que con el 20 estamos... 16 años atrás. Qué bestia. Entra en la chompa, Yo nunca digo los años, yo siempre digo 20 kilos atrás, porque es más o menos lo que me he subido desde los 66 kilogramos en los que competía hasta ahora. Oye, sí saben que tenemos tantas cosas de qué hablar. Aquí, hace un momento, uno de nuestros productores nos decían, Roberto, mira, tanto tiempo, aquí no va a haber tiempo el día de hoy, porque hoy queremos desplayarnos en este tema, y quién más con las credenciales de cada uno de ustedes para hablar de esto, y creo que es sumamente importantísimo. Yo creo que donde tenemos que empezar, chicos, es hablando de los antecedentes de Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hablar de los antecedentes? Yo sé que las comparaciones a veces son odiosas y son feas, pero en el alto rendimiento, ¿no?, y en el tema de resultados deportivos hay que hacer comparaciones. Es la única forma de saber si es que hemos avanzado, hemos retrocedido, qué se tiene que hacer, por qué en esa edición nos fue mejor o en esta la final no nos fue tan bien. Y hay muchos factores, Eduardo. Son indicadores. Exacto. Entonces, el alto rendimiento se trata es de poder hacer comparaciones, y lo que no se evalúa no se mejora. Entonces, cuando hablamos es de indicadores frente a una participación y antecedentes de participación. De hecho, es la manera de ver cómo están los deportistas en sus diferentes participaciones con respecto a otros deportistas del mundo. Es necesario, es sumamente necesario. Es sumamente necesario, y no lo hacemos solo nosotros, lo hace todo el mundo. Y creo que es sumamente importante. Eduardo, yo sé que tú tienes data. Pero sí, eso es lo que lo hace feliz. Claro, eso es lo que lo hace feliz. Ya por si acaso, toda esta documentación que tenemos nosotros es él trabajándolo ya hace no sé cuántos días, ¿no? Pero es muy importante, y es muy importante porque de eso se trata este espacio, que ustedes conozcan, más allá de, a la final, muchas veces vemos en la prensa a nuestros clasificados, pero nadie sabe qué ha pasado en ese proceso para llegar allá, qué han hecho los dirigentes también para poder hacer que lleguen, cómo ha funcionado el sistema del alto rendimiento, cómo ha aportado también quién es el responsable de los Juegos Olímpicos, en este caso es el Comité Olímpico Ecuatoriano. Así que es importante, creo, empezar por los antecedentes. Eduardo, tú que tienes data, ¿con cuántos deportistas vamos a ir? ¿Cuáles son los deportes? ¿Cómo ves el antecedente de Ecuador rumbo a París? Es que acá es importante hablar de algunos antecedentes, entre ellos número de atletas clasificados. Que es un primer indicador importante, ¿no? El primer indicador que lo da sobre clasificación, que es un número que ahora ya tenemos. Recordemos que el proceso de clasificación terminó con el atletismo el 29, y el listado definitivo del atletismo, que fue el último deporte en cerrar, se dio a conocer esta semana y publicado ya con las relocalizaciones de cuotas el día 7. Es decir, el último fue el atletismo. El atletismo. ¿Cuántos clasificados tiene todo el atletismo, Eduardo? 1.810 clasificados da en clasificación el atletismo. No hubo reducción de cupos en atletismo. No,
Las cuotas, toda la cuota de los Juegos Olímpicos, para que lo tengamos claro, en los Juegos Olímpicos participan 10.500 atletas. Esa es la misma cuota que se ha venido manejando desde hace ya unos Juegos y se ha planteado para que nunca sea superior a los 11.000. Por eso se da la posibilidad de 28 deportes de la convocatoria de la columna vertebral de los Juegos, más 4 que en este caso adicionó el comité organizador de los Juegos. ¿Cuáles en esta edición? En este caso está la escalada, está una modalidad en el patinaje y ¿qué otros 2 deportes tenemos? Breaking. Son break, correcto. Ya se los digo, venga que por aquí los tengo. Oye, Eduardo. Y tenemos, espérate, y está el skateboarding, y está claro, es el patinaje. breaking y el surf, que Ok. repite también Repite. igual que... O sea que siempre, es que por ahí a veces siempre también hacemos las comparaciones y por ahí también sale el tema de, en cada país, dicen, siempre este deporte es el que más clasifica. Hay que entender que el atletismo, por la gran cantidad de ramas que tiene, siempre será siempre será el deporte que en teoría debería tener más clasificados. Claro, es que si uno hace, por ejemplo, comparativos, es difícil comparar todos los deportes, porque si uno compara el atletismo, que es el deporte que más pruebas tiene en los Juegos, que son 48, obviamente son 1.810, mientras un deporte que también tiene una convocatoria muy amplia, como la natación, sobre 852 atletas para 35 pruebas. No se puede comparar, Claro. obvio, con un deporte como la lucha, que es un deporte muy fuerte del Ecuador, en donde son 18 Y pruebas. donde solo va a tener la opción a una medalla. Y 200, un deportista. Y 288 atletas. ¿Y en Entonces, las pesas cuántos en atletas? las pesas está promediándose entre 11 y 12 atletas por división de peso. Ok. Entonces, eso nos da que la cantidad de atletas nunca va a ser superior. Taekwondo, por ejemplo, son 128 en 8 divisiones de peso. O sea, claro, un nadador podría tener la opción de ganar, no sé, 5 medallas olímpicas, cada deportista, ¿no? Y Claro. un luchador o un boxeador solo tendría la oportunidad de ganar una medalla. Esas son las particularidades que dan las características de cada uno de los deportes. Que a veces no las conocemos bien, ¿verdad? Correcto. Es necesario explicarlas y entenderlas. Claro. Correcto, y no es lo mismo en el levantamiento de pesas en un deporte donde clasifican 11 por división de peso en el mundo, Wow. frente a convocatorias como la del atletismo, en donde hay pruebas que varían, pero hay unas de 80 atletas Claro. participando por prueba. Ojo, que esos 11, llegar ahí 11 es una cuestión que no Un lo hace proceso, cualquiera, pues, es ¿no? un proceso. Y también al estar clasificados, al ser más reducida la cuota que clasifica, va con mucha más opción hacia una posibilidad de medalla en los Juegos Olímpicos. Oye, y de los últimos Juegos Olímpicos, Eduardo, por ejemplo, empecemos, no nos vayamos tan atrás, empecemos desde Río. Río tuvo ¿cuántos clasificados? 8. 38. Y lo que fue Tokio, 48, Ecuador. Y hoy tenemos una clasificación de 40. En este primer indicador hay que decir que hubo una reducción del 17% de frente a lo que fue la clasificación anterior, superando en 2 lo que fue Río. lo que fue Río, pero en una delegación menos numerosa frente a lo que fue Tokio. Claro. Y hablando, por ejemplo, en indicadores entre hombres y mujeres, ¿cuál ha sido a la final de esos últimos 3 Juegos Olímpicos la clasificación entre hombres y mujeres? Antes, si Es quieres, un tema de mirar importante, los ¿no? números, una de las, digamos, situaciones que cuando la economista Andrea habla conmigo era la iniciativa de Ecuador frente a incrementar El número la, de deportistas femeninos. la equidad de género en el proyecto de rendimiento. Entonces, antes que lo cuente ella y después hablamos de los números frente a las mujeres, porque ese es un indicador que viene creciendo desde hace unos años y creo que para el Ecuador es muy positivo. Además que los mejores resultados de Ecuador se vienen dando con las damas. Así es, la verdad es que fue, cuando tú tocas ese tema, fue antes de que llegáramos al ministerio que en algún momento hablamos de la importancia de eso. No solamente, fíjate que no solamente en olímpicos, sino en paralímpicos también. Es importante la presencia de mujeres en clasificación y en medallas.
Y fue algo que lo apuntalamos desde el Ministerio del Deporte en esos 4 años de gestión, que era súper importante, ¿no? Hoy tenemos, en los últimos Juegos tuvimos 2 medallistas mujeres, Claro. 2 olímpicas, 3 paralímpicas, si no me equivoco. Correcto. Entonces, es una evidencia de que... De las 5. Y no solo hablando, De las 6, 5 de mujeres. y ojo chicos, no solo hablando de Juegos Olímpicos, porque Juegos Olímpicos es el último evento de un ciclo que uno se prepara, las porque Olimpiadas. Eso claro. es algo que, por ejemplo, la gente tiene que saber. Correcto. Los 4 años son las Olimpiadas y el evento de Juegos Olímpicos es Juegos Olímpicos. Yo siempre, bueno, eso lo aprendí yo hace mucho tiempo en el Comité Olímpico, pero es importante que la gente sepa cómo se debe de hablar. Y es importante también en este tema de las mujeres y la equidad de género en este sentido de, hablando de clasificaciones, es que esto empieza desde obviamente el primer evento del ciclo, que son los Juegos Bolivarianos. Para nosotros. Pasan, Correcto. para nosotros obviamente, y pasan los Juegos Sudamericanos, luego pasan los Juegos Panamericanos, y obviamente ahí uno va viendo los indicadores, ¿no? ¿A qué estamos apuntando, no? Fuera de los eventos que hace cada federación internacional, cada confederación panamericana en cada deporte, sí es importantísimo, creo yo, la data sobre cuántos hombres y cuántas mujeres hemos tenido en los últimos Juegos. Yo creo que eso fue una apuesta bien importante que como país deportivo decidimos y se veía venir, que con las mujeres era la proyección más importante que teníamos. Cuando nosotros habíamos visto, recordemos que son 130 años de historia olímpica. En 1896 empieza la primera Olimpiada y hoy estamos en el 2024, son 130 años de historia olímpica y hasta los Juegos Olímpicos de Río, la delegación más importante del Ecuador venía siendo de los varones, en donde fueron 23 varones y 15 damas. ¿En qué edición? En los de Río. En los de Río. No sucedió lo mismo en los de Tokio. En los de Tokio, de 15 mujeres se pasa a 30, se duplica la Que clasificación. la ministra, era ministra, pues. Era ministra mujer. Y pasó algo que no nos hubiera gustado que pasara. De 23 hombres se pasa a 18. Ah, o sea, bajó. Los varones. Pero las mujeres hacen ¿Viste, Andrea? que la clasificación... ¿Viste, Andrea? Nada. Eso es feminismo también. No, nada que ver. O sea, las mujeres pusieron mucho de su esfuerzo en clasificar a Juegos Olímpicos. Y ustedes ven que hoy la tendencia sigue similar. Las damas hoy son 24, si bien se reducen en 6, y los varones en 16 se reducen en 2, pero sigue siendo la tendencia superior las damas en clasificación a los varones. Porque acá hay que dejarlo claro, el país no lleva a cualquiera. Son atletas que se clasifican en un proceso de 3 años de clasificación. O sea, no va el que tiene el ticket aéreo ni el que tiene la posibilidad de comprarse. No es a dedo. Aquí van los que han merecido durante un proceso de Olimpiada, como bien lo decía Andrea, clasificar al evento de los Juegos Olímpicos. Y eso es realmente algo que hay que... A mí cuando me preguntan siempre, me dicen, Roberto, ¿qué se siente estar en unos Juegos Olímpicos como deportista? Por eso nos ha tocado estar como dirigentes, como entrenadores, ¿no? Y hay dos cosas que yo le he dicho a usted. Sí, es que siempre me gusta rescatar eso. Cuando me preguntan, yo digo que la parte emocional para mí la sentí porque cuando llegué al aeropuerto, cuando llegué a la Villa Olímpica, cuando estuve sentado a 2 metros de Roger Federer o de Rafael Nadal, cuando yo estuve en los Juegos Olímpicos de Beijing, no me chocó tanto, o sea, no entró una parte sentimental en mí, ¿no? De botar ahí un par de lágrimas, no un par porque boté bastantes, sino fue en la inauguración. Y fue en el momento cuando encienden la antorcha olímpica que realmente tú dices, se te viene a la mente, es como cuando la gente habla cuando antes de morirse, que se le viene toda su vida a la cabeza. Bueno, en ese momento para mí, principalmente era todo lo que había hecho desde niño, ¿no? Desde llegar a un curso vacacional hasta llegar a los Juegos Olímpicos, todo por lo que había pasado se pasa por tu mente, porque realmente es un momento espectacular, es un momento en el que tú, es como cuando te has graduado de la universidad, has pasado, te has graduado del colegio, es un momento especial porque te ha costado estar. Es que implica un gran esfuerzo. Implica un gran esfuerzo. Implica un gran esfuerzo. Pocos pueden entender. Así es. Y entonces, realmente sale lo emotivo, porque estar ahí es... Sí, a veces es emotivo, de Dios. cuando yo converso, por ejemplo, a veces con entrenadores, con dirigentes que no han ido como deportistas, es emocionante, ¿no? Para ellos. Imagínate para alguien que va a estar, que es el protagonista de los juegos, que es el deportista,
Y siempre Eduardo tiene una frase que una vez me la comentó, que él decía, yo dejaría todos mis títulos que tengo de abogado, de máster en no sé cuántas cosas nomás que tiene, por ponerme después en mi nombre 3 letras. Esas Oli, 3 ¿no? letras. Y realmente eso significa para la gente que estamos involucrados en el tema del olimpismo. Realmente los Juegos Olímpicos son maravillosos y es algo increíble de rescatar. Oye, y podríamos quedarnos hablando mucho más de antecedentes, pero quiero ir avanzando porque también quiero hablar de los números de clasificados, ¿no? Hoy Ecuador va a ir a París con 40 clasificados. 40. En Tokio fuimos con 48. 48. Y en Río con 38. Sí. Eduardo, dentro de este número de clasificados, hay diferentes formas de clasificar. Claro que hay diferentes formas de clasificar. Cada deporte, cada uno de los deportes tiene un manual diferente de clasificación. Y eso lo emite la Federación Internacional y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Son hoy 32 reglamentos por Ojo, deporte. se lo emite para cada juego, ¿verdad? Para cada juego. O sea, en cada juego hay una nueva Puede forma. modificarse. Hay una Puede sí, todos los juegos tienen su forma de clasificación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entregaban los cupos para el ciclismo? ¿Cómo entregan los cupos, por ejemplo, para la natación? Es la Federación Internacional de Natación la que lo decide. Y entonces la Federación Internacional sabe que tiene 852 cupos. Y dice, yo voy a entregar a los atletas que hagan una marca OQT, que es una marca de calificación, de tiempo de clasificación, todo el que haga esa marca, entonces van a ir a los Juegos. Y voy a poner una segunda marca, que es la OCT, de consideración de clasificación. ¿Para qué? Como una Para marca que- B. Correcto. Entonces dicen, todos los de la marca OQT clasifican, todos aquellos atletas que lleven al campeonato del mundo de un año determinado tienen un cupo por universalidad, que fueron las formas como tanto Perionio y Ánica clasifican, que es por la universalidad, por ir al mundial, y lo otro, y el resto de cuotas. La universalidad es por estar en un evento. En la natación es en uno de los criterios de clasificación se indica que aquel país que lleve a algún atleta por género al campeonato del mundo determinado en el reglamento tiene una cuota para ir a los Juegos Olímpicos. Pero por favor, yo quiero aclarar algo ahí, Eduardo, porque al final, desde lo técnico como tú lo explicas, puede sonar como, Claro. pero clasificaron así No. nomás. A ver, eso no, quiero no. que quede muy claro. Para poder llegar ahí había Exacto. que hacer algo. Para llegar ahí, tú tenías que Correcto. tener cierto nivel, cierto ranking en el mundo, Total. cierto nivel de competidor, porque el sistema no está diseñado para que vaya cualquiera. Correcto. ¿No? El sistema está diseñado para aquellos que han estado en instancias o en eventos importantes y se han ganado el derecho a estar en esos eventos importantes, puedan acceder a un tipo de clasificación, si no fue la directa, a un tipo de cuota para De estar. cuota, ¿no? correcto. Es que, ojo, que se está hablando es del evento orbital. Entonces, mundial. dice, el mundial. Y se habla del mejor atleta en el mundial. Entonces, ojo, que acá hay que ser muy claro. Entonces, hay una marca OQT, hay unas marcas de consideraciones. Una vez que se reparten todos los atletas del mundo, termina el periodo de clasificación, que creo que cerró el 24 de junio, cerró hace muy poquito, cogen todas las marcas, revisan los países que estuvieron en el mundial, dan una cuota por universalidad y el resto de cuotas se reparten a esas marcas de consideración. Pueden pasar de los 852, cogen las mejores marcas. Entonces, ojo, que hay que tener muy claro cómo es la clasificación. Y las marcas OQT en la natación, lo que hacen es, revisemos los mejores 14 puestos en los Juegos Olímpicos de Tokio y esa va a ser la línea para definir esa marca de clasificación directa. Yo le quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Ok? Porque este tema sí hay que tocarlo y es muy importante. Y se trata sobre por qué, en el criterio de cada uno de ustedes, que me interesa mucho conocer, es por qué en Tokio logramos 48 clasificados y hoy estamos con 40. Cuando se supone, ¿no?,
que en un plan de alto rendimiento donde siempre tenemos que apuntar es incrementar y mejorar en función a incluso a lo que se presenta como un proyecto desde el Ministerio del Deporte que lo das a Planificación Ecuador, se llama hoy, para que te puedan entregar los recursos, tú tienes que siempre hablar de mejorar, ¿no? En tu criterio, Andrea, conociendo el plan de alto rendimiento, ¿quién más que tú? ¿Qué crees que pasó o cuáles crees que son los factores para que a la final no se haya dado, no hablemos de empatar la marca 48, sino más bien de mejorarla? A ver, el plan de alto rendimiento tiene varios años, si no me equivoco está desde el 2013, ¿verdad? No es un trabajo de la noche a la mañana, no vamos a decir que en los 4 años que nosotros estuvimos hicimos lo que fueron esas 3 medallas, pero creo que contribuimos mucho. Recuerda que cuando nosotros reestructuramos el plan de alto rendimiento, y siempre hablo de nosotros porque fuimos un equipo, fueron ustedes parte del equipo, fue un alto rendimiento bastante criticado por su severidad. Dímelo a mí. Díganoslo a nosotros. ¿De acuerdo? Tú sabes que me mandaba la gente a la oficina. No veía el lado positivo del alto rendimiento. Le mando un saludo a Martita Córdoba. Espero esté viendo este podcast. Allá. Martita. Pero la gente, en lugar de ver la posibilidad que daba este alto rendimiento, que era un plan de alto rendimiento donde se entraba o salía, que fue una de las cosas que fueron muy criticadas, cada 3 meses. La gente decía, pero los van a sacar en 3 meses. Versus el anterior, que había que esperar todo un año. Yo siempre decía... Y al actual. Volvió. Yo siempre decía cuando me entrevistaban, este plan de alto rendimiento te permite mejorar en cada día que pasa. Era un plan más motivador en todo caso. Era mucho más motivador. Tuvimos el tema del premio de las medallas, que lo hicimos nosotros, el premio de 100.000 a la medalla de oro, 80.000 a la medalla de plata y 60.000 a la medalla de bronce, que era un premio que merecido por nuestros atletas, justísimo para ellos, y que realmente implicaba, quieran o no, un esfuerzo mayor. Buscar dar ese esfuerzo mayor. Por supuesto, era una motivación. Una motivación. Que lo hacen muchos países de la región, pues, ¿no? Bastantes países. Y como yo siempre he dicho, y cuando uno es ministro, pues a veces puede decir ciertas cosas y otras cosas no debe decir, el plan de alto rendimiento no es para todo el mundo. Es muy selectivo. Tiene que ser selectivo. Tiene que buscar que de ese plan de alto rendimiento esté en lo mejor de este país. Total. Son cosas que no se dicen como ministro, pero como yo no tengo nada que ver, lo puedo decir. Esa es la idea. Y creo que al terminar nuestro periodo, se cambió. Tú lo sabes, tú estuviste ahí un tiempo después, y hasta que fueron los Juegos Olímpicos, porque evidentemente nosotros salimos en mayo, los Juegos fueron en junio, las cosas estuvieron parecidas o iguales, y luego de eso vino un cambio, pero de 180 grados, una cosa que tú dices, ¿qué pasó? Y empezó a ingresar más gente al plan de alto rendimiento, tal vez con los mismos recursos. Entonces quería decir que si el pastel era 10 y se repartía para 250, el pastel ahora era de 10, pero se repartía para 400. Entonces eso definitivamente hace una diferencia en el apoyo que llega desde el ministerio hacia las federaciones ecuatorianas y a su vez hacia los deportistas. Yo coincido en esto enormemente, y lo puedo decir porque en algún momento lo he hablado con quienes son mis amigos también, con quienes han sido subsecretarios, y les planteaba eso. Ojo, que los cambios que se hacen al proyecto de alto rendimiento se tiene que hacer es al sistema de entrenamiento, al sistema deportivo, y cuando vos vas a hacer ajustes lo haces. Nosotros llegamos a hacer ajustes, no a crear un proyecto, y yo retomo lo que dice la economista, en donde era ajustar los elementos esenciales o fundamentales. Y hay que decirlo, aún nos falta mucho sobre los elementos complementarios. Dentro de los esenciales está la preparación. Yo me acuerdo que en su momento pasamos de $4 millones a 6.800.000 a la preparación, y las críticas en Tokio no fueron esas, fueron sobre los elementos complementarios, que fue, por ejemplo, la atención en medicina y ciencias aplicadas. ¿Qué pasó cuando se hace el nuevo ajuste del proyecto de rendimiento? Desajustan el elemento esencial, que es la preparación y se lo dan a un elemento complementario, como son los incentivos
a los incentivos económicos. Entonces se pasa de $3 millones a incentivo económico a 3,5 millones cuando soltamos nosotros en julio, a 6 millones, un poquito más de los 6 millones, restándole a la preparación. Esa es una dificultad que yo le veo al proyecto hoy. Porque nosotros, en mi persona, teníamos la directriz de hacer lo correcto y no lo popular. Directriz que venía del presidente de la República en ese momento era hacer lo correcto y no lo popular. Y sí, y yo siempre lo he planteado, de hecho en el sobre podcast, los elementos el podcast que hice con Andrés Gushmer, yo le decía, mira, no sirve a la final de mucho, ¿no? Tener un plan de alto rendimiento que, claro, lo vendes, como lo vendió el ex ministro Sebastián Palacios. Tengo 500 deportistas en el plan de alto rendimiento. Nunca en la vida habían existido tantos deportistas de alto rendimiento, pero es muy claro lo que dices tú. Yo quiero decir más criollamente para que obviamente se entienda un poco mejor. Si yo tengo 500 deportistas en el plan de alto rendimiento, de los cuales tengo que darles el incentivo económico. ¿Qué es el incentivo económico? Es como su sueldo, ¿ok? Pero no tengo para preparar a ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando en un proyecto que se basa en rendimiento? ¿Para qué le pagas si no Porque, lo preparas? ojo, nosotros no somos, y esta frase siempre la repito, no somos un plan de gobierno que da un bono, ¿no? Estamos pagando un sueldo debido a un estímulo, ¿no? Un estímulo que es un sueldo al final del día, es un sueldo. Ya lo podemos decir, ponlo criollamente, es un sueldo en función a... Es correcto y es digno. Ese es su trabajo. Y es digno. Y es muy bueno. ¿Y en función a qué? ¿En función a qué? A los resultados que iba teniendo. Entonces, claro, cuando nosotros hacíamos el análisis y cuando una vez nos tocó hablar con Daniel Pintado, sí, que le mando un fuerte abrazo a Daniel y le deseo el mayor de los éxitos ahora. Después de los Juegos Bolivarianos. Después de los Bolivarianos. Que no va a los Juegos Bolivarianos. Estábamos en el CEAR de Cuenca. Bolivarianos, ¿sí? correcto. Estábamos en el CEAR de Cuenca y Daniel se sienta con nosotros y nos dice, Roberto, yo en ese momento creo que era el subsecretario, Eduardo era asesor, Sí. y me dice, Roberto, mira, el tema es que yo me merezco estar en el plan, pero no he podido ingresar. Y yo le digo, mira, Daniel, yo estoy segurísimo, yo te lo puedo firmar, que con las marcas que tú estás teniendo, no vas a estar en la posición que hoy me estás pidiendo, vas a estar mucho más arriba. Te lo puedo firmar, que tú vas a ser uno de los atletas que va a estar en la categoría más alta del plan. Ten paciencia, sigue haciendo lo que estás haciendo y te aseguro vas a llegar, porque si algo te puedo decir es que este plan te va a incentivar a lograr ese objetivo. El tiempo nos dio la razón. Daniel hasta el día de hoy sigue siendo uno de los deportistas más emblemáticos del país y está en uno de los rankings de los escalafones más altos en función de estímulo, no hablarnos de preparación también, pues, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso porque yo también concuerdo con ustedes. ¿Por qué bajan los deportistas? ¿Por qué no? ¿Por qué bajaron los números clasificados? Criollamente, señores, es sencillo. Porque si yo no tengo cómo tener a los deportistas compitiendo en los diferentes rankings del mundo, si yo no tengo los deportistas buscando puntajes para sus diferentes rankings olímpicos, obviamente va a ir de la mano que no vamos a tener más chicos con opciones de clasificación. No es de los últimos 7 meses que está el ministro. No. Incluso hay que entender también, y eso es algo que yo siempre lo dije, y tuve, y Andrea te lo digo, porque creo que yo no sé te he contado esto, pero yo tuve la oportunidad una vez porque al menos yo siempre he sido una persona que le gusta decir lo que piensa y le gusta dar su criterio, como siempre fuimos contigo en el momento cuando Andrea también nos decía, uy, no, pero cuidado con este engreído que yo tengo, esta engreída que yo tengo. No se puede, tiene que ser así, ¿no? Al final del día, la ministra tomaba las decisiones, pero nosotros damos nuestro criterio. Yo lo que siempre he dicho es que es imposible pensar que cuando llega un ministro en los últimos 6, 7 meses, o 6 meses, o 3 meses, es quien lideró el proyecto de alto rendimiento de esos Juegos Olímpicos. Y yo se lo dije eso en su momento al exministro, le dije, Sebastián, tú fuiste a recoger medallas. Puede ser que fue muy brusco la frase. Como me dijo Andrés, chuta, bien dura la frase. Sí, le digo, porque eso es un proceso.
Fue un proceso en el cual, lamentablemente por pandemia, a la ministra que le tocaba estar en esos Juegos Olímpicos no pudo, pero al final del día fue un proceso. Lo que va a pasar ahora en París, definitivamente es un proceso que incluso el ministro actual ha tenido que pagar hasta deudas de lo que se quedó del periodo que no es de él, ¿no? Y lo que sí iba a ser de Andrés, obviamente, se lo dije, es Los Ángeles, ¿no? Ese es el proceso que vas a empezar tú. Entonces, es tan claro como eso, y yo quiero, creo que culminar este punto es, señores, el plan de alto rendimiento no es cuando le pagas a un proveedor. No funciona así. Es que son componentes. Exacto. El incentivo es un componente. Eduardo, y quiero referirme a esto. No solo el componente o realmente la preparación. Yo te quiero hablar del alto rendimiento como tal. De muy poco sirve en un plan de alto rendimiento si me vas a tratar como un proveedor. ¿Qué significa eso? Que me pones al día y nos dimos la mano. No. En el alto rendimiento, si ya pones al día, significa que ya algo dejaste de hacer. Correcto. Y en una preparación muy delicada como es en la clasificación olímpica, en la que cada punto que tú hagas en un ranking, un sistema clasificatorio vale, el momento que un deportista deja de viajar una semana, ya es un problema. Yo le hago un paréntesis y de algo que para mí creo que marcó la posibilidad frente a la clasificación de 48 hace unos años, que veníamos de una pandemia y dejamos sin ejecución de 5,5 millones del ¿Qué más 2020. valor da eso, pues, Eduardo? Claro, porque nos tocó pelearnos eso en el Ministerio de Finanzas, y esos 5 millones lo utilizamos en la última fase de clasificación olímpica. Y quiero puntualizar dos temas del alto rendimiento que comenzó en el 2017 y terminó en el 2021. Era un alto rendimiento súper técnico, donde cuando peleábamos y decían, uy, no, por favor, cuidado cuidado aquel, el que sabemos, y tú, a ver, aquí entonces tiene esta marca, y aquí lo buscan, lo ponen en este lugar, entonces dentro del alto rendimiento las cosas están así. Como dice Eduardo, esto no es de amores ni desamores, esto es de números. Tocaba aplicar lo que decían los números. Y sentarse con los atletas, yo me acuerdo sentado en su momento con Marisol Landázuri, con Angie Avegno, que no estaban atletas insignias del Ecuador, y en su momento no de acuerdo con la posición, pero eran posiciones desde lo técnico. Sin amores y sin Y algo muy corazones. importante. Con el mismo Alex Quiñones, que en paz descanse, que nos tocaron un tipo de conversaciones tengo una historia muy parecida técnicas. con la que tienes con Daniel Pintado, que Correcto. cuando en el 17 hay una foto lindísima que me la tiene el productor, donde yo salgo con él caminando en la pista de los chasquis, y él me decía, ministra, yo quiero volver a hacer del alto rendimiento, y se lo dije, gánatelo, te lo vas a ganar, si eres un crack, te lo vas a ganar, y así lo hizo, y estuvo, y fue tercero en el mundo, imagínate esa maravilla. No, y te estás olvidando de algo, Andrea, que yo no sé por qué, a veces, bueno, no creo que tampoco lo quieras mencionar, pero hay algo que a la final la gente no sabe, pero Alex había perdido ya un ciclo olímpico por diversos factores, y recuerdo que Andrea tomó la decisión de irlo a buscar. Tú fuiste la que dijo, no, hay que rescatar a Alex, tenemos que irlo a buscar, y lo fue a buscar a Alex, y le dio la oportunidad realmente de él de volver a brillar. Y qué talentoso que era Alex, ¿no? De que Increíble. En un deporte complejo, que es la velocidad, ¿no? Después de haber estado, digamos que fuera de las pistas durante, ¿qué? 5 años, casi. 5 años. Volvió a ese gran nivel de tener un deportista en la Diamond League, de ser bronce del mundo. Y realmente eso es algo que fue una decisión de Andrea de confiar en ese deportista para que pueda salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso es muy admirable, ¿no? De cómo a veces, y por eso voy a esto, cómo a veces los dirigentes realmente son el fortalecimiento de un atleta y de un deporte. Y es una de las cosas que yo siempre les pido cada vez que hay una nueva administración en el Ministerio del Deporte. Yo sé que lo más político y correcto políticamente es apegarse al deportista, ¿no? Escuchar al deportista, porque él es la razón de ser de todo lo que hacemos. Pero en el deporte no se puede dejar a un lado a la dirigencia deportiva. El mismo reglamento internacional
faculta al dirigente a hacer cosas que no puede hacer ni el entrenador ni el deportista, como apelar, como tomar decisiones a nivel internacional. Y en ese sentido, yo siempre he recalcado que aquí en Ecuador hay más buenos dirigentes que malos, porque con todas las dificultades que a veces tiene el país, son personas que no se les paga. no se les paga, son personas que están ahí sacrificándose todos los días para que alguien pueda tener la opción de tomar un avión y viajar. Y yo siempre recuerdo esto porque yo siempre seré un defensor de la dirigencia deportiva, porque soy dirigente deportivo, porque vengo de una familia que en un momento estuvo en la dirigencia deportiva y sé todas las cosas que hay que hacer. Como por ejemplo, muy poca gente sabe que a pesar de que tú tienes un sueldo y no eres un empleado realmente de nadie, Hay unas cauciones. hay una caución por parte del Estado, caución de representante legal, que es el presidente. O sea, el día de mañana, si por ese motivo le pasó algo a la federación y sus recursos públicos, glosan al presidente, a nadie más. Como también, una vez hablaba con un periodista y me decía, presidente, ¿cómo es posible que hayan viajado sin uniforme? No es posible. Y yo le decía, mira, yo conozco ese caso. Esa delegación tenía que conseguir casi $16,000 para poder viajar. ¿Qué es más importante? ¿El pasaje aéreo, el hospedaje y la alimentación en la competencia o el uniforme? Entonces, es sobre lo que hablamos ahora, los elementos de la esencia y los complementarios. Pero escúchame, ¿a dónde un dirigente tiene un problema? Tú sabes que una de las pruebas de que se compró el boleto y que el deportista viajó es el boarding pass. Cuando se pierde un boarding pass, porque el deportista se le perdió, se quedó dormido, se le cayó. Cuando se pierde un boarding pass y tú tienes que hacer, como dirigente, tienes que hacer todita la liquidación de los gastos y tienes un boarding pass menos, eso puede ser. Eso es glosa al dirigente. Correcto. ¿Y qué culpa tiene ese dirigente? Así es. Yo quiero solamente decir una cosita más. Dígalo. Que aplicábamos nosotros, y digo nosotros porque a todos nos tocó. Los ministros, y lo saben, y lo puedo decir ahora, que ya no soy ministra. Cuando nosotros nos sentamos en un gabinete, educación, el Ministerio de Educación tiene problemas, los niños no desayunan. El Ministerio de Salud tiene problemas, no se puede pagar para que se sigan haciendo diálisis los enfermos. Uno escucha todo de todos los ministerios y tú dices, uy, Dios mío, los míos tienen que viajar y ahora, ¿cómo digo esto? Si hay gente muriendo, si hay gente que no come, hay gente... Exacto. Es súper complicado. Súper complicado, es verdad. Pero nos toca hacer nuestro trabajo y desde donde estamos tenemos que buscar la posibilidad de que lleguen los fondos a tiempo, porque eso es súper importante para el sistema deportivo, es una de las cosas más importantes. Y a nosotros, a mí, a ustedes, en algún momento, nos tocó ir a sentarnos afuera del Ministerio de Finanzas, que alguien nos atienda. Yo me acuerdo de esa reunión, ministro. Porque en es 15 muy difícil. días Los superministros de finanzas tenían que viajar los deportistas. Y le mando un saludo a mi amigo Richard Martínez, pero nos tocó hacerlo. Y yo creo que es algo, no lo sé a ciencia cierta, pero es un consejo que yo le doy a todos los ministros. Vayan, siéntense, estén allá afuera, piden al ministro que los reciba. El que no llora, no mama. El ministro tiene educación, salud, seguridad, vivienda. Tiene miles de carpetas de plata que le piden todos los ministerios. Entonces, claro, si uno es esa persona y uno está ahí viendo que llegue el dinero que tiene que llegar para que los chicos se vayan a los Juegos Olímpicos y el dinero llegue a tiempo, es más posible. Así que a los ministros, a Andrés, a los que vengan, ojalá que Andrés esté mucho tiempo, siéntese con el ministro de Finanzas y explíquele todo, que se necesita el billete a tiempo. Y seguramente lo ha hecho, ¿no? Y obviamente en estos momentos complejos, es verdad, las prioridades abundan. Chicos, pasemos a otro tema, un tema que a mí me gusta mucho, porque vamos a hablar de guayas en los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos son de guayas? Es que quiero que escuches esto. En Olímpicos. En Olímpicos 10, y Paralímpicos. Sí. Y tocaremos y haremos un apunte sobre la discapacidad. Yo sé que los muy técnicos, que el olímpico, el paralímpico, yo quiero hablar de los 11 en París, ¿ok? Yeah. Porque son 11. Yo me atrevo a decir, he mandado a mi equipo técnico, desde el día de ayer se han estado quemando las pestañas para saber
estadísticas de históricos de clasificación. De lo que hemos podido... De Guayas, hablando de Guayas. De lo que hemos podido recabar información, estamos casi seguros de que es una de las delegaciones más numerosas clasificadas en atletismo, sí, de Guayas, de atletismo. Y me emociona mucho, ya... Las tres más la discapacidad. Sí, y me emociona mucho porque cuando llegué a Fede Guayas, realmente en la velocidad estábamos muy pobres. Y creímos en un proyecto que realmente ha significado una inversión de recursos importantes de la federación, donde tuvimos que mandar a nuestras atletas a entrenar con Nelson, quien más que Nelson, un gran entrenador hoy en día de la velocidad. Un saludo a Nelson. Sí, Nelson Gutiérrez, de verdad que Nelson un crack. Fue el que dijo que necesitaba a Aymara, que necesitaba a Nicole. Él fue el que lo dijo. Tiene un ojo y él nos dijo, Roberto, ustedes me dan esas deportistas y ellas van a estar en los Juegos Olímpicos. Eso lo dijo hace casi 4 años. Y realmente confiamos en ese proyecto y por eso es que al final del día eso es lo que vale la pena, ¿no? Haber invertido en esas chicas y que hoy estén cumpliendo su sueño olímpico. Y asimismo me atrevo a decir que es la delegación más grande de Guayas en asistir a unos Juegos Olímpicos. Hemos estado viendo toda esa data y realmente por eso me atrevo a decir esto, porque estamos sumamente contentos de tener este gran número de deportistas en los cuales yo siempre he dicho, no se trata de quién fue el que ayudó, quién fue el que hizo que clasifique. Para mí, y les voy a ser muy sincero, yo creo que todos somos parte de un sistema deportivo. Y yo creo que las federaciones provinciales, entre más se acerquen a trabajar con las federaciones ecuatorianas, vamos a conseguir cosas espectaculares. Y estoy muy contento en ese sentido porque hemos podido aportar con muchos deportistas, poner nuestro granito de arena cuando las federaciones ecuatorianas, con quien tengo una gran relación, con que converso con muchas de ellas, y presidente, ¿será que usted me puede ayudar con esto? Y sumémonos, ¿no? Porque al final del día, yo creo que el músculo deportivo de la Federación Deportiva del Guayas, que de hecho, ahorita que sé que cumplimos 100 años de historia olímpica, para los que no saben, Fede Guayas, que se llamaba Federación Deportiva de Guayaquil, fue la primera en inscribir a los Juegos Olímpicos a una delegación de Ecuador, porque obviamente en ese tiempo todavía no existía el Comité Olímpico. Así que esta federación tiene una historia olímpica detrás de ella y realmente me siento muy contento. Eduardo, usted que es el hombre de los números, coméntenos quiénes son esos deportistas. No, lo que uno dice es importante y hay que decirlo, es que cuando se habla de clasificación olímpica no se habla de atletas de una provincia específica, se habla de un proyecto de país deportivo. Y yo creo que sí hubo una muy buena decisión desde lo técnico que se tomó, fue apoyar tanto a Aymara y a Nicole en ese proceso que fue desde el 21 de mayo hasta el 21 de junio, previo, incluso 29 de junio, terminando proceso de clasificación, en donde logran clasificación tanto en los 200 y una de ellas en los 400, pero para aportar al país deportivo. Esto no es una situación de Guayas. Eduardo, y no me quiero olvidar de alguien. Muy importante el aporte que Guayas hizo para esa clasificación, pero fue una clasificación para Ecuador. Eso te iba a decir, no me quiero olvidar de alguien muy importante. Le mando un fuerte abrazo también a Noelia Caicedo, la presidenta de la Asociación de Atletismo del Guayas. Créame que Noelia, desde el día número 1, ha estado presionando para que estas chicas puedan lograr ese objetivo. Y por eso es que digo, detrás de una clasificación hay dirigentes que están empujando, moviéndose, buscando, porque a veces a mí como presidente de esta institución, como es bien grande, al final no puedo tener en la perspectiva muchos deportistas, y son los presidentes de las asociaciones en este caso, quienes sí, a veces vienen muy enamorados, sin realmente un sustento técnico, ¿qué pasa? ¿No? Pero muchas veces vienen con sustento importantísimo, ¿no? En el cual, Roberto, hay que invertir, hazme caso, hay que invertir en este deportista. Claro, entonces cuando uno dice, Nicole
tiene esa posición 28 y ese 37 en los 200 y en los 400, y Aymara la posición 38, porque fueron seguiditas en los 200. Obviamente aportan al país deportivo, que es lo importante. Yo creo que acá lo importante era... Eduardo, de las atletas, ¿cuántas están clasificadas de Guayas? O sea, de atletismo, 3. de Ecuador. 15. Sí, pero de las velocistas, ¿cuántas están clasificadas? No, en diferentes ramas. No, o sea, solo es Nicole. ¿O sí hay que otras que están...? No, Nicole es la única que está en 200 y 400. Wow, eso también es de resaltar, pues, ¿no? Y Maribel también, que hizo una marca del 12.49 en los 100 vallas. Esa marca posiblemente la pueda poner en una semifinalista, que clasifica, ¿no? Por marca. Claro. Porque de resto nuestros otros velocistas clasificados... Por el ranking. Por ranking. Uh-huh. Entonces uno dice, una Ángela, que es una de las atletas más importantes del país, se clasifica por ranking, también en el 37 en los 100 metros, pero la mayoría de ellos por ranking. Y por marca, Maribel, que es una atleta del registro de Guayas. Oye, ¿cómo nos ven en los deportes de combate? En los deportes de combate, recordemos que nosotros tenemos... Hablando de las de Guayas, pues, ¿no? A Luisa, que fue diploma olímpico en los Juegos en Tokio, y ahora está ubicada en el ranking 16 del mundo, y en ese ranking 16, ¿por qué no pensar en superar ese diploma olímpico que obtuvo? Y lo que sí fue la clasificación con esa medalla de plata de Rodríguez en el 71 kilogramos, sí, en el boxeo, que recordemos que fue subcampeón en Juegos Panamericanos, claro, que fue lo que le dio la cuota. Y en el caso de José. Y Vanessa, que ya es su segunda participación en unos Juegos Olímpicos también, en la división de 78 kilogramos. Yo espero que ese Ferrari quiere ir a 100 kilómetros por hora en esos Juegos Olímpicos, en el caso de Vanessa. Por ranking del mundo, en los Juegos la anteriores, cuota panamericana. ahora por la cuota panamericana, pero recordemos que es que ella ha sido medallista de Grand Slam. Y campeona panamericana. Entonces, y en una división muy competida en América. Wow, de verdad que sí tenemos muy buenos deportistas. El caso también de Albertito Miño, ¿no? Albertito serían sus segundos Juegos Olímpicos. ¿Qué deporte más complejo? O sea, el tenis de mesa de verdad que es un deporte súper complejo. Estuve conversando con Alberto. Que juega la mosca. Sí. No. O sea, de verdad que qué deporte más difícil. Es impresionante. Y clasificar realmente fue algo muy bonito. Igual que Marina también son sus segundos Juegos Olímpicos. Y nosotros que tuvimos la posibilidad de acompañarlo en los Juegos Panamericanos del 2019, qué bonita fue esa experiencia. Marina, el otro día la escuché hablando mucho sobre el tema psicológico, del estado mental de los deportistas. Que ahora el comité organizador de estos Juegos Olímpicos ha creado un sistema, yo soy nula en tecnología, pero lo escuchaba ayer, de inteligencia artificial que los va a proteger a los chicos. No sé si han escuchado eso. No lo he escuchado. De los ataques en redes sociales. Me Increíble. parece fantástico. O sea, va a descartar todo mensaje negativo de sus redes. Qué increíble. Qué bacán. Me parece genial, fantástico para ellos. Porque hay un matoneo. Claro. Sí, segurísimo. Claro. Oye, nos están viendo algunos chicos también, claro, ahí. Es que Peribonio, que sabemos que es nuestro nadador en las pruebas combinadas, si bien en esa marca del 1.57, no la mencionaste a Luisa, no, pero no, es que estamos hablando de Guayas, que es de Los Ríos. Perdón. Claro. Sí. Y Ánica en esos 50 libres, que si bien estuvo medallista sudamericana, claro, no, y estuvo ahora en los Juegos Panamericanos, no tuvo una buena competencia ese 24-82 en los Juegos Panamericanos, que lo ponía con una marca de consideración, o ese 24-70 que la ponía en la marca de clasificación directa, pero obtiene la cuota muy importante en el campeonato del mundo. Creo que lo único que nos falta ahí es José Rodríguez, nuestro boxeador. No, ya hablamos de él, sí. con sí, sabes con que te cuento una cosa, José, en los Juegos Panamericanos. Mira la importancia, ¿no? A veces estar pendiente de nuestros deportistas, ¿no? José tenía un gran problema en la boca. Exacto. Básicamente tenía su dentadura con dificultad. No sé ni qué expresión decirte de la dentadura que tenía, dientes rotos, tenía algunas caries, tenía problemas creo que un tratamiento de conducto, sí. Y tú sabes que en el boxeo
si tú no tienes la dentadura perfecta, no puedes competir. No te permiten Te la competir. revisan. Claro, Todos los tienes días. una revisión, Ujú. ¿no? Y bueno, cuando nos enteramos de esto, obviamente, y ella estaba próximo a viajar ya a su campo de entrenamiento, ¿no? A su concentrado ya en Europa, inmediatamente conversamos con Julio Ramírez, que está interventor de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, y le dijimos, mira, le hemos hecho un diagnóstico porque llegó con un dolor, ¿no? Y cuando le revisamos todo, nos dijo el doctor, el dentista, tiene la boca totalmente destruida, hay que intervenirlo rápido, ¿no? Y realmente pudimos solucionar el problema, ¿no? Se hizo, básicamente, se le reconstruyó muchas cosas de la boca. Quería preguntar yo, ¿cuál fue el apoyo específicamente de Fede Guayas para estos deportistas? Bueno, nosotros hemos apoyado básicamente en ciertos temas coordinando con las federaciones ecuatorianas. Con algunas, ¿no? Otras, la verdad, a veces no No se puede. no se puede, pero con la mayoría, te puedo decir, Andrea, con la mayoría siempre hemos podido coordinar. En el tema de Rodríguez fue inmediatamente, lo conversé con Julio. Julio dijo, Roberto, haz lo que tengas que hacerle, que la Federación Ecuatoriana va a cancelar todos esos. Nos llega el recurso después, Exacto. pero Pero hagan la gestión. Si de lo pueden una. operar ya, opérenlo, que yo te aseguro que voy a pagar. Por ejemplo, en el caso del atletismo, fue Noelia, en este caso como vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, que nos comentó que ya la Federación Ecuatoriana no tenía recursos y que ya no iban a poder invertir en ellas. Inmediatamente en Almara y en Nicol. Nos preocupó porque estaban en zona de clasificación, Claro. y decíamos, si no compiten este último mes, estamos hablando de casi 11 eventos Sí. en las cuales participaron. 11 eventos. Que nosotros pudimos aportar. Realmente al final no estuviéramos hablando de esas clasificadas. Pero ojo, esto, asimismo Alberto nos pidió ayuda para sus últimos eventos clasificatorios, que me parece que fue en Córdoba o no sé dónde. Y asimismo deportistas que nos han pedido ayuda, ¿no? O cuando se acercan y decimos, presidente, necesito que me apoye con esto para la clasificación. Siempre lo hacemos porque primeramente son atletas nuestros, son de Fede Guayas. Y segundo es que sí tenemos esa visión de, ¿sabes qué? A mí no me interesa mucho solo que sea campeón nacional, a mí me interesa que él esté en el alto rendimiento, que él esté logrando cosas importantes. Tanto así que hoy nosotros incluso, dentro de nuestro reglamento de estímulos, premiamos por medallas de este nivel a los deportistas. Y es como, la verdad, hemos ido aportando de algunas otras maneras. También, obviamente, ayudamos mucho a las federaciones ecuatorianas cuando necesitan los venues, ¿no? Para hacer sus Justamente por eventos, eso te decía, cuando porque- necesitan residencia. Porque a veces no todo es muy importante el tema de recursos económicos, pero a veces no es todo recursos económicos. Y esa gestión, ese poder conversar con el presidente de la ecuatoriana o la presidenta de la ecuatoriana y poder ponernos de acuerdo, como lo del caso del boxeador de Rodríguez, Con donde, Julio. mira, con Julito Ramírez, donde le dices, mira, hay que hacerle esto cuesta tanto, está bien, hazlo, yo después te Claro. pago. Es cuestión de ponerse de acuerdo, De acuerdo. los escenarios, Y darnos que la puedan mano. entrenar, darnos Darnos la mano, porque al final del día- Lastimosamente existen algunos dirigentes que eso no lo pueden ver. Y Sí. sus egos, sus egoísmos no los dejan ayudar al que de verdad es importante, que es el deportista. Yo creo, Andrea, que no hay peor dirigente que el que esté rezando porque le vaya mal a su propio atleta. Bueno, Eso es lo peor que puede existir. Me ha tocado Sí, sí, conocer sí. de algunos. Conocemos. Y de verdad que eso es muy triste, porque cuando uno está empujando para que un atleta de su mismo deporte le vaya mal, creo que ya no debe tener esa insignia de dirigente deportivo. Así es. Eso no se pueden mezclar las cosas. Hay deportistas y hay deportistas, hay dirigentes y hay dirigentes, hay ¿Cuántas entrenadores y hay veces entrenadores. pues, ¿no? deportistas a nosotros no nos dieron palo? Sí, ¿Cuántas pero- veces no nos dieron palo? pero es lo Sin normal, embargo, pero claro, Es lo normal. Y normal. ojo, porque Pero se no- vienen los Juegos Olímpicos y esta es la época en el mundo Claro, donde en el el deportista, mundo. si ganó, fue de él. Y si perdió, nadie lo ayudó. Claro, no te Perdón, subes a esa camioneta. perdón, lo hice mal. Si gané, fui yo solo. Ajá. Si perdió, es culpa del sistema Del deportivo. sistema. Pues, ¿no? Entonces, pero es normal, Es eso pasa en normal, todas normal. partes del mundo. El problema es cuando lo coges personal. Exacto. Y Cuando un lo- dirigente Sí. no Esto- puede caer en yo eso. lo puede digo, caer esto en no es de amores y desamores. Así es. Esto no, los que somos o estamos en la dirigencia deportiva sabemos que nos toca tomar decisiones Que no con pueden ser elementos muy- técnicos. Es eso. Muy bien vistas al final para el público, pero son decisiones que se tienen que tomar con criterio Así es, técnico, así es. como creo y estoy seguro se tomó en el ciclismo el tema de Narváez con Richard Carapaz. Al menos
Ese es mi criterio. Ya Chicos, lo vamos hemos avanzando, se nos acaba el tiempo y tenemos algunos temas todavía que conversar. Eduardo, Kiara Rodríguez, yo creo que tú le digas a toda la gente que nos va a estar viendo cómo va Kiara Rodríguez a los Juegos Paralímpicos y a qué apunta Kiara. ¿Con qué si la tenemos que esperar con el bus de 2 pisos para recorrer toda la ciudad? No hay que brandear todavía el carro. No, los Cuéntanos. carros nunca se pueden brandear antes porque es que recuerden que vamos para unos juegos. Yo sí he visto unos equipos de fútbol que tenían brandeado el carro y se quedaron con el carro brandeado. Paralímpico. y no ganó, ¿ah? Lo que sí hay que decir es que con Kiara, que fue medallista de bronce en los Juegos anteriores, hoy está haciendo unas marcas no solamente en el salto largo, sino en los 100 metros. Es que en los 100 metros ella está haciendo el 11.96 y recordemos que la medalla de oro olímpica se logra hace 3 años, porque no fueron 4, con 11.97. Y quien fue segunda en los Juegos Olímpicos olímpica. Y quien fue segunda en los Juegos Olímpicos anteriores, la de Estados Unidos, lo hace con 12.04. Pero hoy tenemos a Kiara con 11.96 y en el campeonato mundial de este año, la misma americana que fue segunda en los Juegos Olímpicos queda segunda en el campeonato y hace el 12.18. Entonces, única... Quiero entenderte bien, estamos hablando de olímpicos versus paralímpicos. No, paralímpicos, okay, perdón. Okay. Siquiera me hizo la corrección, ministra. Porque lo que estamos hablando es el 11.96. Esa marca de 11.96 la pone dentro de las mayores opciones de lo que son los Juegos Paralímpicos. En medalla de oro. Dilo. Esperemos que sí. Dilo. No, es que hay que ser claros porque hoy está superior. No lo va a decir. Y en el salto largo, no lo va a decir. Con el 6.23, aquí sí. En el 6.23 sí lo tengo que decir. Oro. Es que con el salto largo pero di oro. Viene siendo con 6.23. Dilo. La medalla de oro olímpica se logró con 5.76. Está saltando 6.23, ¿no? Hoy sería la atleta proyectada a ser la medallista de oro olímpica. Eso. Porque es que estamos hablando que está haciendo 6.23. No viene con esa atleta proyectada, no puede decir va a ser oro olímpico. No, es que no sé decretarlo, pero es hoy la atleta que mejor proyección frente al resultado tiene. O sea de que ser la campeona hay una posibilidad paralímpica eso. En el salto largo. A ver, entonces podríamos pronosticar en el pronóstico uno daría a una Kiara, que podría Kiara venir con 2 medallas paralímpicas en el pecho. Sí, y una muy posiblemente porque tiene la marca, tiene la marca. Es que estamos hablando de marca, estamos hablando de marca. Y entonces al hablar de marca, claro. si la preparación se llevó bien, si las marcas llegan, si ella desde la salud está bien, creo que es la proyección más importante que tiene Ecuador frente a los Juegos Paralímpicos. Hagamos un ejercicio súper chévere. Vamos. Quiero que cada uno coja una hojita. Sí. Y haga pronóstico. Ya. Y quiero que cada uno haga su pronóstico de las medallas que vamos a conseguir ahora en París. Y hablemoslas, listo. Sí, pero primero vamos a enseñar, ¿ok? Pero arriésgate. Yo quiero que pongas la medalla. No pongas del 1 al tercero. No, quiero que pongas y vamos a ver si coincidimos, ¿ok? Esto es rapidito. Y nos sentamos después de los... Y nos sentamos después de los Juegos Olímpicos. Yo hago la mía rápido. Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Vamos a los Juegos Olímpicos. Ok. Aquí voy a poner... Con color la medalla, ¿verdad? Ya, sí. Y voy a poner... Y le digo... pero ponga la marca también. No, eso no. Ah, pues solo tú puedes hacer eso. A ver. No. A ver. Voy a poner aquí. A ver. No me estés copiando. No me estés copiando, Andrea. Tú estás copiando. Espérate. Ya, y voy a ponerme. Yo tengo fe. Listo yo. Hágale. A ver. ¿Sabes que esto está bueno? Muy bien. Por favor, las damas primero. A ver. Y tengo que decirlo, me encantaría. Es que soy la mujer más feliz
cuando nuestros deportistas, soy de esas lloronas, siempre decían, no, que se sube la camioneta, no, yo soy una ecuatoriana más, una ecuatoriana que le gusta que nuestros deportistas ganen cosas, que nuestros deportistas logren cosas, que su esfuerzo se vea reflejado en todo lo que hacen. Entonces me encantaría como ecuatoriana que muchos otros deportistas, aparte de los que voy a nombrar, tengan Andrea diploma. Ra. Es que sabes que tengo que decirlo porque Vamos siempre he rápido. sido súper ecuatoriana. Muy hablado. Neisy oro, Angie plata, Lucía bronce. Ay, güey. ¿Ya? Bueno. Yo tengo una más. No sé si tú tienes más. No. Ya, y obviamente... Y Kiara con los 2 oros. Ajá, No sé ajá. cómo está Polet, no sé cómo están las medallas anteriores de Tokio. Lastimosamente el paralímpico no tiene ese seguimiento que nos gustaría que tuviera, Claro. o que tuvimos Hay que nosotros en su pedirle momento, esa información a Patricia, A para que nos Patricia, pueda sí. mandar un abrazo fuerte también a Patricia León, Sí, presidente del un Comité besito a mi Paralímpico. Pati, querida. Eduardo, Yo, ¿cómo lo pongo yo? Neisy, oro, con le cuesta. 269 a 272 en marca. Ya, pues ya. Le pondría Angie Palacios Dijimos Bronce dijimos que era así. con 261. Sí. Bronce. Sí, 261 o a 265. Lucía la pongo bronce, Ya, porque pero- está en el cuadro enfrentada en semifinal con la japonesa. Por eso. Por ese lado. Y tengo un interrogante frente a ese relevo de la marcha. Sí. Kiara, Oro y plata. oro y plata. Sí. ¿Por qué no le das 2 oros? Porque Déjeme es decir oro y conservador. plata. Bueno, Ah. yo me voy por El oro. oro de Neisy. Segurísimo, doble oro. Plata Angie, Bueno, estamos ahí. bronce la Tigra. Bueno, parejos. Y yo sí me atrevo a decir que vamos a tener un bronce en el mixtos de marcha. Perdóname una cosita. Si ves que son puras mujeres, ¿no? Sí, sí. Sí, y, sí. Y esa duda que tienes tú en Kiara 2 oros, por No, si acaso. en el relevo, que es hombre, es el mixto. Pero ¿quiénes están en el relevo? Está Glenda David. y David. Para mí va por ahí. Ay, ¿Podemos qué atrevernos lindo. a decir rapidito, Eduardo, quién piensas tú que puede lograr diplomas olímpicos? Yo te puedo decir, para sí. mí el mío, yo creo que diploma olímpico puede conseguir en esta ocasión, Vamos yo por creo ahí que puede está. conseguir Alfredo Campos. Ya Ay, fue ya diploma está. olímpico. Ya fue, yo creo que puede. Ya fue Creo que diploma Vanessa olímpico. Chalap en Ay, un sí, buen día seguro. puede lograr ese diploma olímpico. Creo que Luisa puede volver a lograr ese diploma olímpico. Yo creo que Daniel Pintado y Elena Morejón pueden lograr Sí, diploma olímpico. en O David ese- Hurtado David también. puede también lograr diploma olímpico. ¿Cuántos diplomas olímpicos tuvimos Esos son los que yo en tengo. 8? Perdón. 7. 7. Y puede ser con un buen día, muy buen día, también que pueda lograr un diploma olímpico, para mí, estrellita. Creo que puede conseguir las marcas. ¿Y saben qué? Nos estamos olvidando de algo, Eduardo. Licea Lloví, no las de por fuera Licea tampoco. Lloví, perdón. Licea Lloví para mí también. Es más, Se puede meter. una de las diplomas olímpicas clavadas para mí es Licea Lloví. Licea Lloví. Y ojo, que hay estos jinetes de ecuestres, Eduardo, que mucho ojo con ellos. Mira, hermano, mira lo que te estoy diciendo. Estos jinetes de ecuestre no están mal, hermano. Están haciendo cosas muy buenas. Yo sé que con los países europeos Sí, es complicado, es difícil, pero mucho ojo, porque yo creo que hay buen nivel ahí. Eso es lo que yo creo en diplomas. ¿Cómo está Glenda en el ranking ahorita? No tengo el ranking acá de Glenda. Ah. Pero Glenda es que Glenda se clasifica fue por marca. Ella se clasifica por marca Sí, pero en dentro la de sus marcha. marcas, ¿cómo está? No sabes. La mejor marca que ella hizo, la hizo en el periodo pasado, que fue el 1.25.29, pero no fue en este ciclo. Esa era una marca que a Glenda la ponía dentro de lo mejor del mundo. Pero Glenda ha mejorado. Sí, pero Glenda ha no ha mejorado. vuelto a hacer ese 1.25.29 desde ese momento. Que yo me acuerdo, esa marca Yo sí creo no que se me- Daniel, sí, yo tengo una fe Pero que es que Daniel, si está en su día, hermano, David se David mete. estuvo Y David haciendo. también, hermano. David hizo una marca en este año sobre el 1.18. Eso es Ah, buenísimo. La marca de clasificación era 1.20. Claro, Entonces uno dice, ojo, que es que hay atletas competitivos. David puede ser uno de esos, Sí. de esos diplomas. O ¿por qué esas no? medallas. Lo que es que que esas llegan, ¿no? pruebas son bien complicadas con las faltas. Bueno, creo que hemos coincidido,
hemos Sí. coincidido. Yo ni lo vi a realmente. usted, no me interesaba mirarlo. Bueno, por si yo acaso. tampoco- Y lo que quiero saber Vea, es quiero el guardar- tema de los Paralímpicos, porque creo que Kiara hace sus 2 oros, pero ¿cómo estarán el A ver, resto yo de he estado Paralímpicos? conversando un poco pero el es que tema. falta todavía en Sí, el tema de discapacidad falta porque cerrar. es un mes después. ok. Estamos ahora hablando porque el de convencional cerró, Claro. pero es que discapacidad no cierra. Claro. Y recuerden que ya estamos ya a una semana de arrancar estos Juegos Olímpicos y ahora estamos sumamente emocionados. Eduardo, ¿cuál es el reto? Y Andrea, ¿cuál es el reto que ustedes creen que se enfrenta Ecuador en París? ¿Qué es lo que, Yo le digo cuál es que ese responda reto al que la ama apunta? y yo le hablo los números. ¿Es Lo que uno- es fracaso? ¿Tú lo consideras fracaso si Ecuador no consigue 2 de oro y 1 de plata? No puede ser fracaso. No es fracaso, pero tú Yo creo que no siempre- es fracaso. No es fracaso, definitivamente no es Quita- fracaso. yo creo que es quitarnos la palabra fracaso cuando hay mallas olímpicas. Lo digo porque es que la prensa a veces te lo quiere Sí. vender así, ¿no? Sí, y no no, es fracaso. o sea, créame que volver a estar pensando en medallas olímpicas ya para mí es un triunfo importante. Sí, no. y a Son ver, reales, pero- son posibilidades pero- reales. Ojo que yo, ya lo dije, yo soy ecuatorianísima. Y soy y siempre he sido súper orgullosa de lo que los ecuatorianos logran. Pero no puedes dejar de decir, o sea, no puedes dejar de ver que fueron 48 y ahora son 40. Ese es un número que de todas maneras algo te dice, que algo pasó. Que algo tiene que corregirse. Correcto. Que algo se debe corregir. Porque si dices, no, bravo, todo está bien, perfecto, entonces no vamos a hacer en Los Ángeles un mejor trabajo. El éxito es la mejor oportunidad del cambio. Exacto. El éxito es la mejor oportunidad del O cambio. el fracaso. Pero, sí, pero qué También. bueno hacer los cambios en el éxito. Sí, pero Y cuando... no quedarse en zona de confort ni en Claro. triunfalismos, pues, ¿no? No, es que los pero cambios los tienen que cambios hacer. mejora. Sí, claro. Claro. Entonces, Claro. Cuando haces en el éxito cambios que te reflejan en algún momento, Estamos completamente de acuerdo. ¿verdad? Otra cosa, entonces tú dices, ojo, una vez más, no es fracaso, pero algo tienes que evidenciar, de alguna manera. Para se pulir tiene que y mejorar. evidenciar el error o el traspié o lo que, llámalo como quieras, para pulir y mejorar. Porque si no, otra vez, no es fracaso, pero necesitamos darnos cuenta. No hablo de las medallas, comienzo hablando por el tema de Clasificación. Ahora, si se logran 2 de oro, 1 de plata, 3 de bronce. 3 de bronce, una Fantástico. medalla olímpica. Así es La gente algo- no tiene idea. Hacer un diploma olímpico Ya es durísimo. es una cosa que siempre va a ser un éxito. Pero también Veamos- tenemos que pensar en grande. Sí. Tenemos que dar Sí, ese por salto de calidad. Tenemos que buscar que nuestros deportistas ya cada vez que vayan a los Juegos Olímpicos no estén pensando en... Es más, tenemos que tratar de darle esas herramientas a que estos deportistas que en una semana empezará este tema y lograrán diplomas olímpicos, esos son los que tienen que apuntar a lograr las medallas olímpicas. Claro, Ese es el siguiente paso. Es que mira, en la historia del Ecuador son 5 medallas en 130 años de historia y desde la primera participación 100 años. Estamos Yo hablando no sé si tú has podido de un contar- Si tú siglo. has podido contar, tú, colombiano, ¿qué fue lo que ustedes en Colombia dijeron? Que me lo Yo contaste se lo a he mí tantas contado a veces. usted muchas veces. Cuando Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta coge y se da la vuelta, queda Ecuador campeón olímpico en el año 96 y Colombia un diploma olímpico. Un diploma olímpico de boxeo en el año 96. A partir de ahí empieza para Colombia una reacción de cambiar el modelo. Y llegó a Colombia un señor, Góngora, era cubano, que nos ayudó muchísimo frente a la estructura técnica. Y creo que esa persona marcó en el deporte El de antes y el Colombia después. el antes y el después. Pero fue Jefferson el que los inspiró. Pues nos pusieron a reaccionar. Ajá. Es que el vecino ya nos estaba sacando medalla olímpica y por eso la primera medalla olímpica de oro de Colombia fue en el 2000. Ecuador la logra antes. Pero lastimosamente después de eso, Ambos con 8 medallas en los Juegos de Londres. ¿cuál es esa?
perdón que me estoy tomando el espacio que no debo, pero ¿cuál es esa diferencia? Que Ecuador se quedó en una medalla, en una. Porque después no logran nada hasta el 2008, ¿verdad? Estoy bien. No, pues hasta tema deportivo. claro, hasta el 2008. 2008 que cogió la Jefferson Pérez mismo la plata. Usted lo decía ahora que hablaba, es que nosotros llegamos en el 2017 y hablar que es que nosotros hicimos un proyecto de rendimiento sería injusto para el país deportivo y para quienes trabajaron antes. Las continuidades, es dar continuidad a procesos. Que eso fue importante también para nosotros. Estuvimos 4 años. Son cosas que tienen que ver los mandatarios de este país. O sea, ¿qué es importante? El trabajo de hormiga y esto, como una Valeria, como el grupo técnico del Ministerio, el instrumento Iván, Juan Oliquín, Henry, Jorge, Fred, habían estado ahí, y entonces los que hacían el trabajo de Stalin, entonces todos estos muchachos que hacen el trabajo de hormiga venían también de procesos anteriores y dieron continuidad a lo que ellos habían ayudado a construir, porque ellos lo construyeron desde el 2013 algunos. Entonces se da continuidad con algunos ajustes y ese es como el llamado ahora, es ajustes y algunos cambios siempre y cuando sea para nosotros. Usted lo de usted. Claro, definitivamente creo yo que hay que apuntar es a hacer eso, a buscar estos ajustes que garanticen, y con esto también ya para ir finalizando. Déjenme hablarle sobre los números y cuál es el reto. Sí, claro. exacto. Es que uno decía, sobre el reto era superar los atletas clasificados, hay que decir, No se cumplió. un 17% menos de atletas clasificados. Superar deportes clasificados, se pasó de 15 a 12, hoy hay un 20% menos de deportes clasificados. Superar las 17 modalidades o disciplinas clasificadas, se logran 16, hay un decrecimiento de un 6%, pero esos son 3 indicadores nomás. ¿Qué otros indicadores falta? Falta indicadores, diplomas olímpicos, lo pregunta ahora la economista, pasamos de 4 a 7, de 4 en los Juegos Río. Y en Río. a 7 a los Juegos de Tokio, que es la posición entre el 1 y el 8, y hoy el reto es superar esos 7. Y puntos olímpicos, que es esos puntos que se dan a los mismos, del 1 al 8, donde 9 puntos tiene el oro olímpico, 7 la plata, y de ahí se crece uno hasta el 8, y a llegar a los 34 puntos olímpicos. Entonces, ojo, que el reto es 7 diplomas, 34 puntos olímpicos y 3 medallas olímpicas con 2 oros y 1 plata. Que si no se logra, eso es un fracaso. Pienso que como un país deportivo nos debemos quitar esa palabra de fracaso, porque hoy estamos pensando, mire que nos tomamos yo no soy de dar estos números, usted lo sabe, de poderse uno, incluso en medios, comprometer a una posición frente a las posibilidades de ganar, pero estas son posibilidades muy reales. Y entonces uno dice, eso se llama pronóstico, puede suceder o no. Eso es lo que se ve frente a las marcas, posiciones, rivales, que es lo que se hace en un análisis de pronóstico. Correcto, y de verdad que es muy importante eso, y creo yo que ya una vez iniciados estos Juegos Olímpicos en París, ya tenemos que estar pensando inmediatamente qué va a pasar en Los Ángeles 2028. Y ojo, la posición 36 como país, es que fuimos 36. 36 De 190, de de 206. 206. Sí, así es. Me refiero. O sea, hay unos indicadores muy importantes que tenemos que ir analizando. Si bien es cierto, no podemos considerar que Ecuador fracase. Esa palabra no entra aquí. Creo yo que si Ecuador gana medallas olímpicas, sean cuales sean los colores, es un éxito. Sí hay que poner atención ya detalladamente a la estadística, porque la idea es ir creciendo, ir mejorando, ir fortaleciéndonos. Y eso es un tema que tenemos que ir ya viéndolo, ¿no? Hablándolo como dirigencia deportiva. El Comité Olímpico también aquí juega un papel fundamental, ¿no? Y muy importante. El Comité Olímpico para mí tiene que ser un Comité Olímpico más activo. ¿En qué sentido? Desde el aspecto de la preparación, desde el aspecto de los lineamientos, de cómo vamos a buscar esa estrategia. La estrategia no solo puede nacer del Ministerio del Deporte, del Plan de Alto Rendimiento. Tiene que ser consensuada con un Comité Olímpico, tiene que ser consensuada con las federaciones ecuatorianas. Así que creo yo que eso es lo que tenemos que buscar rumbo a Los Ángeles 2028. Creo en lo personal
que las federaciones provinciales tienen que volverse parte de alguna otra manera. Y no lo digo porque hoy presido una, lo digo porque creo yo que a falta de centros de alto rendimiento en el país, los centros de alto rendimiento se convierten en los lugares que hay escenarios deportivos, que hay infraestructura deportiva. Correcto. Hoy Guayas tiene el 25% del total de delegación del Ecuador de los Juegos. Son 10 atletas de los cuales. Y hay que seguir mejorando en eso. Y por eso creo yo que después de que pasen estos Juegos, vamos a tener también muchos análisis más durante estos Juegos Olímpicos, donde estaremos hablando de estos temas, cómo va avanzando la delegación olímpica. Y bueno, yo quiero primeramente darle la oportunidad a Andrea de agradecerle, primeramente yo agradecerle por estar aquí y que ella también nos pueda dar sus palabras de despedida. No, yo feliz. Créeme lo que para mí hablar de deporte y con ustedes que fueron 4, bueno, un poco menos tú, pero Eduardo, durante 4 años pudimos tener estas tertulias deportivas con todos los que hacíamos parte del Ministerio del Deporte. Realmente para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Sí, estaremos aquí molestándote para lo que se viene en este análisis de semana a semana en este tiempo de Juegos Olímpicos. Eduardo. No, yo agradecido. Yo me siento más que contento de estar con los dos, que conmigo tuvieron uno en medio del trabajo hace amigos. No, yo no venía a ser amigos, pero sí sé. Y qué bueno poder tener amigos y familia en el Ecuador, porque así lo siento a ambos. Y a los atletas que van a los Juegos. Eso, la mejor de las suerte. Uno dice suerte, ¿no? Pero la verdad es que es un gran esfuerzo que han hecho. Sí, antes en Tokio hay 17 millones y un colombiano, ese colombiano soy yo. Les deseo la mejor de la suerte porque mucho del trabajo nuestro está ahí y haber aportado un granito. Y por mi parte, nada más decirles, señores deportistas, señoritas deportistas o señoras deportistas, porque también tenemos señoras deportistas, disfruten de estos Juegos Olímpicos, realmente vivan cada momento del olimpismo, es algo maravilloso, están cumpliendo con una gran meta en sus vidas, para algunos su primera vez, para otros una revancha, de cierta manera, de volver a estar en esta plataforma olímpica y poder lograr ese objetivo que tanto todos anhelamos, que es colgarnos una medalla en el pecho. Así que, por mi parte, agradecerle a Eduardo y a Andrea por estar aquí. Realmente, gente con todas las credenciales habidas y por haber para hablar sobre estos temas. Y sobre todo, a ustedes, señores deportistas, dirigentes, entrenadores, gracias por todo el esfuerzo que han hecho. Estarán siempre contando conmigo en lo que necesiten y con todo el país que va a estar pendiente a lo que hagan. Les mando un fuerte abrazo y los vemos en una próxima ocasión en este espacio Legado. Chao. Legado, un podcast con Roberto Ibáñez.